Bueno, entonces damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. En la primera sesión vimos la parte negativa de esta enseñanza, es decir, lo que no es nuestro rol, que básicamente es el pastorado y el enseñar a la congregación el culto público. Primera de Timoteo 2:11 al 14 fue el pasaje que estuvimos analizando. La mujer aprende en silencio con toda su gestión porque no permito enseñar a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estuvimos reflexionando cómo la razón para que Pablo diga que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre es cuestión de orden, ¿cierto? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y que cuando se incurre o cuando se transgrede este orden, pues vienen consecuencias desastrosas. Que mejor ejemplo que la caída del hombre en el huerto. Es, en últimas, un asunto de orden, de funciones que se complementan, y ambos roles, con sus ministerios en acción, reflejan la imagen de Dios. ¿En dónde Dios establece este orden? Es decir, ¿dónde debemos tener muy presente este orden? En el matrimonio y en la iglesia. Ambas instituciones buscan reflejar a Dios. Hay escenarios donde la mujer enseña en la iglesia. ¿Cuáles? Los que no son el culto público. Ejemplo, la escuela dominical de niños, ¿cierto? Los grupos de estudio de damas, de manera particular, por ejemplo, privada a un hombre, cuando le predicamos, en un estudio en el hogar, un estudio bíblico en las casas. Una mujer casada, por ejemplo, con un incrédulo, debe buscar enseñarle el evangelio a su esposo. Abigail, por ejemplo, dio instrucciones a David, que le dice, él termina diciéndole, recordemos este escenario cuando el esposo de Abigail se enfrenta con David porque David le pide que le dé alimento a él y a su gente y que les hospede, y él, borracho, además se niega, es grosero, se enfrentan y van a pelear una batalla, y sin embargo Abigail se acerca a David y le imparte unas instrucciones que además David agradece, ¿no? Él le responde, bendita tú del Señor que te ha enviado a mí. La mujer es llamada también a predicar en otros contextos, con sus familiares, por ejemplo, con sus amigos. Tenemos el caso de Apolos, ¿verdad? Un varón elocuente, poderoso en las escrituras, que fue entrenado por Priscila y Aquila, su esposo. En Hechos 18, versículos 24 al 28 encontramos toda esta narrativa. El caso es que Apolos conocía el ministerio de Juan el Bautista, conocía, y eso era lo que enseñaba. No conocía todo lo que Priscila y Aquila, su esposo, habían aprendido de Pablo. Y entonces él predica, pero ellos se dan cuenta, eso nos cuenta Hechos 18, que pues aún él le faltaba completar esta enseñanza, y ellos se acercan a él, le enseñan y después lo envían de nuevo a otra iglesia a seguir enseñando. El punto es que las mujeres, el lugar donde nosotras tenemos que tener muy presente el ponernos detrás de, ¿cierto?, en este orden, bajo la autoridad del hombre, son la iglesia y el matrimonio. Dios creó dos sexos diferentes, cada uno con diferentes características de Él, de Dios. Cuando nos complementamos el uno al otro en la iglesia y en el hogar, el mundo tiene una imagen más completa de Él. Ese es el propósito. La parte clave de esa enseñanza es que Dios instituyó el matrimonio y diseñó la iglesia como imagen de Él. Un todo con roles diferentes. Ahora, todo esto no implica que la mujer no pueda ser jefe de un hombre en el ámbito laboral, o maestra de hombres en el colegio o en la universidad, o al contratar empleados para hacer algún trabajo en la casa, por ejemplo, o contratar los servicios de un hombre para reparar su vehículo. Lo único que una mujer con responsabilidades de jefe en el trabajo debe evaluar a la luz de la palabra es que su hogar y sus hijos sean su principal centro de actividad y de influencia,
Por ejemplo, una mujer soltera o en etapas de hijos grandes o sin hijos quizás tiene el espacio para tener un trabajo con algo más de responsabilidad, sin descuidar la iglesia y el hogar. Otro punto importante para dejar claro es que la mujer busca someterse a su marido y a las autoridades eclesiásticas, y como todo creyente a las autoridades en el trabajo y en el gobierno. Pero la mujer no busca sujetarse a todo hombre en la iglesia, ni por fuera de ella. Es decir, en la iglesia en pleno, cuando está reunida, buscamos reflejar el orden de Dios como cuerpo y la mujer aprende en sujeción, se somete a las autoridades eclesiásticas, reflejan juntos ahí en ese momento la imagen de Dios. Se sujeta a su marido y se somete a las autoridades que están establecidas en otros contextos, como un hombre creyente lo haría. Pero no quiere decir que las mujeres debamos siempre ponernos en todo caso y en todo lugar y en toda situación detrás del hombre en sujeción. Otro punto antes de continuar es que tenemos muchas veces diferentes escenarios que no son el culto del domingo. Por ejemplo, el seminario, ¿cierto? Ese es un escenario de aprendizaje, un escenario de educación, ¿verdad? Y pues obviamente que podemos participar, preguntar, aportar, ¿cierto? Concluir, ayudar a concluir una enseñanza. El punto es que es en el culto público donde tenemos que tener muy presente esto, ¿no? Vamos entonces con el rol activo de la mujer en la iglesia. La motivación para poner al servicio nuestros dones es reflejar a Dios y glorificarle con eso. Por eso tenemos que buscar hacerlo en formas que le glorifiquen. Efesios 2:10 nos asegura que Dios tiene un plan para cada creyente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito último de Dios, dentro del cual se incorporan los otros propósitos, los propósitos de Dios, siempre es uno, pero pues nosotros en nuestra mente limitada llamamos propósitos, porque se incorporan todos finalmente en uno solo, que es su gloria, la gloria de su nombre. Y nosotros llamados a buscarla y a deleitarnos en ella. Isaías 13:3. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. De modo que nuestro rol en la iglesia, que redunda en ministerios, no es para llenar vacíos, ni para que se conviertan en nuestra identidad, ni para sentirnos justos delante del Señor. Nuestro vacío solo puede ser llenado por Cristo. Él es nuestra identidad. Recorrer sus pisadas es nuestro camino. Y que en cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos, que nuestras vidas reflejen a nuestro Salvador. Que reflejen redención, amor, gracia, pureza, perdón, verdad. Nuestro servicio al Señor no es para sentirnos justos delante de Él. Somos fariseos en recuperación y tenemos que luchar con eso y predicarle a nuestras almas permanentemente que han sido obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Es decir, que son un privilegio, que son gracia. El servicio no es para que nos vean, no es para que hablen bien de nosotras, no es para vanagloria. Es gracia de Dios que le sirvamos, que nos use para su gloria, para la gloria de su nombre. La gloria de Dios en la tierra es su pueblo. En Salmos 85:9 encontramos: ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. Isaías 49:3 nos dice: y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Isaías 44:23, gritad de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21. Teniendo presente que la iglesia no es solo el domingo en el culto público, sino que somos iglesia los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Nos reunimos el domingo en el día del Señor y nos expandimos para seguir siendo un cuerpo,
con sus dones en acción para el correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo, para la gloria de su nombre. Para todo creyente, hombre o mujer, el primer ministerio es el hogar. Su cónyuge, sus hijos, esa es la primera iglesia de todos. Esto no quita que todos debemos tener un ministerio activo en la iglesia. Algunas, por ejemplo, las que están en etapas de crianza, podrán invertir menos tiempo, ¿cierto?, en ese ministerio activo en la iglesia. Pero debemos evitar estar ausentes, porque es mucho lo que podemos crecer cuando ponemos al servicio ese don particular que Dios nos dio y cuando nos servimos de esos otros dones. Somos especiales para establecer conexiones, crear lazos. Es como si tuviéramos el caparazón, ¿cierto?, la iglesia, con los ministerios masculinos que nos protegen, ¿verdad? Y en el interior tejiéramos nosotras las mujeres conexiones, lazos, sirviéramos de pegamento y adornáramos con detalles el todo. Las mujeres, voy a acudir a una cita del libro de Catherine Sheraldi y Miguel Núñez acerca de la revolución sexual. Ellos son una pareja de médicos que hacen un aporte muy valioso en este libro. El caso es que en este libro escriben una parte sobre el cerebro femenino como diseño de Dios, para que analicemos un poco el diseño de Dios y cómo Dios usa ese diseño para darnos ministerios dentro de la iglesia. Según la reciente literatura médica, el cerebro femenino está programado para la conexión y para mantener la armonía. Desde corta edad, el cerebro femenino es hábil en interpretar caras, el tono de voz y las emociones de las personas. Esto corresponde al diseño de una persona que fue creada para la labor especial de dar a luz a un hijo, criarlo con el apoyo del liderazgo del padre y servir de pegamento en las relaciones familiares. Según estudios realizados, utilizando una tecnología llamada gammagrafía de TEG, el área cerebral responsable de interpretar esta información emocional que acabamos de mencionar, interpretar caras, tono de voz y emociones de las personas, es conocida como ínsula y funciona junto a otras áreas. La ínsula es más grande y más sensible en las mujeres. Y lo mismo ocurre con otra área de la corteza cerebral llamada corteza cingulada anterior, que es fundamental para anticipar, para controlar, para evaluar e integrar las emociones positivas y negativas. Ya mencionamos que las mujeres responden de forma más participativa que los hombres en las relaciones, las cuales involucran muchas de esas emociones. Esto es así porque, como ya dijimos, Dios preparó el cerebro de la mujer para desempeñar esa tarea. Qué interesante, ¿no? Vamos con una cita que es Salmos 144:12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Esquinas labradas, está definiendo como algo así como lo que sería ideal, ¿cierto? Que cómo deberían ser los hijos, los hombres, las mujeres, ¿cierto? Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Esa es la expresión que usa Reina Valera, la traducción de Reina Valera, esquinas labradas. Pensemos en las esquinas labradas de un palacio, ¿no? Está el techo, está la base, están las esquinas, esas esquinas labradas de los palacios que están conectando, ¿verdad? Están conectando estas dos áreas, la fuente, la base, el cimiento y el techo. La traducción al lenguaje actual dice columnas en vez de esquinas labradas. La nueva versión internacional dice columnas esculpidas para adornar. Las Américas dice columnas de esquinas labradas. O sea, usa casi todas las expresiones. John Phillips, en su comentario sobre este salmo, expresa: David se imagina una nación de hombres jóvenes, saludables, varoniles, erguidos y altos que obtienen su fortaleza de su tierra natal, que no están familiarizados con nada decadente o enfermo. Él imagina mujeres jóvenes, futuras madres de Israel,
como piedras angulares de la nación, pulidas y esculpidas, fuertes y estables, hermosas y erguidas como columnas estriadas, apropiadas para adornar el palacio de un rey. Bienaventurada es la nación que tiene hijos e hijas como ellos. La palabra hebrea, traducida en este salmo como columna, es sabit, que significa piedra angular. Se refiere a la primera piedra que se instalaba en una construcción y unía al resto del edificio. Dios nos creó como Éser, es decir, ayuda, eso es lo que traduce. Y obviamente esto es algo que no podemos realizar en aislamiento. Las mujeres debemos aprender. Ese es uno de los llamados que nos hace las Escrituras. Tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de las Escrituras. Y la Iglesia tiene el deber de enseñarlas. En el tiempo del Señor Jesucristo, por ejemplo, las mujeres eran discriminadas, especialmente en la enseñanza. Era denigrante que un rabino hablara con una mujer en la calle, que le enseñara a una mujer. Esto no del Antiguo Testamento, porque sabemos que el Antiguo Testamento habla que las mujeres deben enseñar a sus hijos la ley para enseñar lo que hay que aprender, para aprender lo que hay que enseñar, sino que era como la tradición que habían aprendido ellos, que tenían ese concepto equivocado. En el Antiguo Testamento, ellas se reunían como grupo de damas a estudiar las Escrituras. Lo sabemos porque cuando Pablo llega a Macedonia, a la ciudad de Filipos, con Silas y Timoteo, sabiendo que Pablo siempre buscaba primero llegar a los judíos, ¿cierto? A los judíos primeramente. Pero no había sinagoga en este lugar, en Filipos, porque habían muy pocos judíos. Ellos tenían el concepto de que debían haber mínimo 10 hombres, judíos, líderes. No porque la Biblia lo enseñara, nuevamente por tradiciones. El caso es que vemos en Hechos 16:13 que Pablo y los que llegaron con él averiguan dónde se reunía el grupo de damas a estudiar. Esto lo vimos cuando estudiamos las mujeres de la Biblia y vimos en el libro que John MacArthur enseña que esto era una tradición judía. Las mujeres se reunían a estudiar la palabra, no a jugar, a tomar el té o quizás a murmurar. No que jugar y tomar el té esté mal, sino que no deben ser las únicas actividades que hagamos nosotras, que nos reúnan, sino que nos edifiquemos mutuamente. Cristo no se amoldó al machismo reinante de la época, por el contrario, enseñó a mujeres. Se sentó a comer con ellas, recordemos a Marta y a María. Se les presentó a un grupo de mujeres para que fueran los primeros testigos de la resurrección. Este punto es bien importante, porque en aquel tiempo no era válido una mujer como testigo. Sin embargo, el Señor Jesucristo escoge como sus primeros testigos oculares un grupo de mujeres para el evento más importante de la historia del cristianismo, la resurrección del Señor. En Efesios, Pablo enseña que los santos deben ser equipados para la obra del ministerio. Las mujeres obviamente estaban incluidas ahí. Es decir, que las mujeres, 1, tenemos ministerios, 2, debemos ser equipadas por la iglesia para llevarlos a cabo. Tenemos que estudiar teología y prepararnos. Hace un tiempo me encontré, hay un grupo, de hecho es un grupo serio en Facebook de cristianos entre reformados y no reformados, pero de sana doctrina, estudiosos de la palabra. No era el punto de vista del grupo, pero sí algunos estaban diciendo que las mujeres no deberíamos estudiar teología. De hecho, citaban algunos importantes seminarios donde no permiten que la mujer estudie teología. Muy triste encontrarse con ese tipo de comentarios, no era la posición general del grupo, pero se pregunta uno, y entonces, sin teología, ¿cómo enfrentamos la vida? La vida cristiana, el dolor, la maternidad, la crianza, el ser esposas, el administrar el hogar. ¿Cómo hacemos todo esto sin teología? Es donde uno se pregunta
si este tipo de personas son las que estudian teología para usar términos sofisticados en una reunión y no han entendido que la teología es básica para el creyente, para vivir. ¿Qué tanto, hermana, tú que me escuchas, estás aprovechando los estudios que la iglesia ofrece? ¿Estás comprometida con aprender las escrituras? ¿Qué tanto hablas teología con otras mujeres? Tenemos que prepararnos, hermanas, para llevar a cabo la obra del ministerio y vamos a enumerar las distintas posibilidades en las que podemos ser activas en la iglesia. Una es enseñar a niños, ¿cierto? Proverbios menciona numerosas veces a las mujeres como maestras de sus hijos. Y encontramos muchas mujeres como maestras de escuela dominical en nuestras iglesias. Tenemos que prepararnos. No podemos llegar allí sin preparación, sin conocer todo el consejo bíblico. Ayudar obras misioneras, por ejemplo, o el ministerio pastoral. Tenemos el ejemplo de Priscila y su esposo Aquila. Fueron colaboradores muy especiales de Pablo. Un tercio de las personas que Pablo saluda como colaboradores y colegas son mujeres. Qué importante, ¿no? Este dato. Esto trae a mi mente la obra misionera que tiene nuestra iglesia en Tabio. ¿Cómo fue importante la ayuda de las mujeres allí, de varias mujeres de nuestra iglesia? Vamos con el pasaje que nos ocupa hoy, que es Tito 2:3-5. Pablo llama a las mujeres mayores a enseñar a las menores. Y todas tenemos una mujer mayor de quien aprender o una mujer menor a quien enseñar. No necesariamente en edad, sino en madurez espiritual. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta es una buena respuesta para aquel que se pregunta por qué una mujer aprendería teología, ¿no? Debería aprender teología, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto implica discipulado, desarrollar amistades piadosas, orar las unas por las otras, aconsejarnos bíblicamente, brindar hospitalidad, mentorearnos, entre otras. Timoteo 5 lista para ayudar a las viudas, lista ciertas características, que debe ser no menor de 65 años, esposa de un solo marido, tenga testimonio de buenas obras, criado a hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, consolado a los afligidos. Qué buen punto que no nos dice nada que incluya a las pastoras retiradas o algo así, ¿no? Para pensionarlas o algo así. Aunque los principios bíblicos son iguales para cada sexo, debido a que somos tan diferentes, la forma de llegar al corazón de las mujeres es distinta a la de alcanzar a los hombres. Por lo que desarrollar amistades piadosas y mentorías, es decir, mayores enseñando a las menores, puede ayudarnos en nuestro proceso de santificación en formas muy efectivas. Podemos ayudarnos mutuamente a poner en práctica lo aprendido en el servicio del domingo. Por eso necesitamos relacionarnos tanto con hermanas que están atravesando por esa misma etapa de la vida, ya sea la soltería, el matrimonio sin hijos, el matrimonio con hijos pequeños, el matrimonio con adolescentes, las que están divorciadas o madres solteras, la viudez, el nido vacío. ¿Cómo relacionarnos con las que son mayores espiritualmente? Todas tenemos una mujer mayor y una mujer menor a quien enseñar, ¿verdad? Aquí el punto más importante es la madurez espiritual, en realidad. Esas relaciones con mujeres más maduras espiritualmente nos pueden guiar y podemos rendir cuentas, que es algo tan importante. Necesitamos aprender a vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamadas. La iglesia es invento de Dios y el contacto con las otras hermanas enriquece nuestra vida cristiana.
El propósito de amistades piadosas, mentorías, consejerías, es fortalecer nuestra relación con Cristo y con cada una, mientras pasamos nuestro legado a la próxima generación. Qué interesante esto, ¿verdad? Ese compromiso con la próxima generación. Todos podemos ver que cuando llegamos a la iglesia venimos y traemos todo eso aprendido en el mundo, algunos con hogares disfuncionales, con ejemplos muy malos acerca de la feminidad, acerca de la masculinidad, acerca de la paternidad, de la maternidad, que hicieron daños profundos en nuestras vidas con influencias muy poderosas de la sociedad, de una sociedad liberal, de una sociedad feminista, de una sociedad machista, de una sociedad que busca el libertinaje a toda costa. Todo eso, cuando llegamos, cuando somos traídos del mundo a la iglesia, pues traemos muchas cosas con nosotros. Por eso es que el mismo Pablo dice, ustedes, las mayores, ¿cierto? Enseñen a las menores. ¿Acaso Pablo no enseñaba? Claro, él enseñaba en el culto público, él enseñaba en los pastores, pero esa conexión que podemos desarrollar con iguales y con mayores espiritualmente, con menores espiritualmente, puede ayudarnos a llevar a la práctica esa enseñanza, ¿cierto? A enseñarnos unas a otras la manera práctica de vivir esa doctrina. Necesitamos hacernos preguntas unas a otras, compartir dudas, confesarnos, pedir ayuda y luego aplicar lo que hemos aprendido. Cuando vemos en acción todo lo que hemos leído y oído, todo lo que se nos ha sido enseñado, pues se solidifica todo esto en la mente y en el corazón, porque lo vemos modelado, lo vemos ejemplificado en otras. Que una mujer confundida y con problemas pueda ser ayudada y enseñada por otra mujer que aterrice la sana doctrina a su vida, que la inspire con su ejemplo a abrazar su diseño y su llamado como mujer, que la escuche, que la advierta, que la aconseje y que la fortalezca en oración, es de muchísimo valor, hermanas. Tito 2:3-5, voy a repetir el pasaje. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer mayor que le modele y le ejemplifique a otra la tan elevada profesión de ser esposas, madres y administradoras del hogar es de mucho valor en la vida de una mujer. Generar esos lazos nos ayuda a mantener la pureza de la iglesia. Sí, la consejería en muchos casos es mejor hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pensemos en esto, hermanas. Si no generamos esos lazos entre unas con las otras, las más débiles y necesitadas buscarán primero a los líderes de la iglesia, hombres, para confiarles, por ejemplo, un vacío en la soltería, o que su esposo no la busque en la intimidad, por ejemplo, y pedir una consejería, un acompañamiento en esto. Y estos asuntos es mejor tratarlos con una mujer madura, ¿cierto? Entre mujeres y entre hombres. Este tipo de conexiones nos ayudará a que las mujeres más maduras y con más experiencia en la vida de fe testifiquen a las más jóvenes a qué tipo de conducta se refiere Pedro, en primera de Pedro 3:1. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Aquí nos llama a las mujeres a ser sumisas a nuestros maridos y a ganarlos para el reino por la conducta. Esto implica la necesidad de que las mujeres nos alentemos unas a otras, principalmente a través de la instrucción, de la oración y la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Primera de Pedro 3, del 3 al 4 dice, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede
de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Salmos 133:1. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Mientras no nos comunicamos, en cambio, el mundo sí nos comunica permanentemente. La generación actual es la que más acceso a la información ha tenido en la historia de la creación. Los temas del machismo, feminismo, diferencias de género son ampliamente tratados en las redes, en libros, en la radio, en la prensa, en la televisión y demás fuentes de comunicación. Sin embargo, esta misma generación sufre por la gran ignorancia en relación a temas tan básicos como qué es ser hombre y qué es ser mujer, según el diseño de su creador. Al compartir meditaciones, reflexiones, las mujeres podemos ayudarnos a difundir el diseño de Dios para sus hijas, ¿cierto? En sus diferentes etapas de la vida. La niña, por ejemplo, necesita ser expuesta a quién es Dios, sus dones y atributos propios de la deidad, de su deidad. La joven soltera necesita ser instruida a la luz de la palabra acerca de lo que significa ser mujer para Dios, de su valor y de su responsabilidad, según el diseño. Las chicas, mientras más temprano, mejor. Necesitan entender que para Dios somos diferentes en género, varón y hembra, pero ambos de igual valor, porque a su imagen Dios nos creó. ¿De cuánto beneficio que la próxima generación escuche acerca del diseño de Dios para la mujer de boca de otra mujer? Que con su testimonio de vida les confirmen que el diseño divino sí funciona y que sí puedo tener una vida plena al aplicarlo. Generar esos lazos puede ser una efectiva defensa contra el feminismo. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. 1 Corintios 12, 18 al 20. La labor de la iglesia no puede ser hecha por una sola persona. Nos necesitamos unos a otros. Generar esos lazos entre nosotras ayuda al ministerio pastoral, por ejemplo. La labor de la iglesia no puede ser hecha por una sola persona. No que nos separemos de la iglesia, sino que alineadas con la visión de la iglesia, con la doctrina predicada cada domingo, nos apoyemos para aplicar la doctrina a nuestra vida. Vivir Tito 2, hermanas, no es vivir separadas de a quienes Dios les ha entregado el liderazgo de la congregación, los pastores. Y no podemos funcionar aisladas de la visión de cada iglesia. La enseñanza principal viene del pastorado y en sujeción a esa enseñanza nos enseñamos unas a otras. Vivir Tito 2 demanda que conozcamos todo el consejo de Dios. No podemos discipularnos unas a otras si no conocemos las escrituras o si solo conocemos los pasajes dados a las mujeres, ignorando todo lo demás. Romanos 15:4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, todo, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Aconsejarnos bíblicamente aligera la carga pastoral. Hay cosas que se entienden mejor de mujer a mujer. Aunque los principios de la palabra son los mismos, las aplicaciones que podemos ofrecernos unas a otras son más efectivas. Podemos entender mejor la maternidad, cambios emocionales causados por las hormonas, distintas relaciones desde una perspectiva femenina. La mentoría ayuda a aligerar la carga de la consejería, por ejemplo. La mentoría es ese proceso en el cual una mujer camina cerca de la otra en la vida de otra para ayudarla a crecer en el Señor en las diferentes áreas de su vida. Y esto tiene el potencial de traer sabiduría a la vida de la mujer mentoreada y evitar así largas consejerías a lo largo de esa relación y ese caminar. Gálatas 6:2 nos dice: llevar los unos las cargas de los otros. Bueno, hermanas, con esto terminamos la enseñanza de hoy. Es un pequeño
brochazo de las diferentes actividades en las que nos tenemos que involucrar las mujeres en la congregación. Oremos para terminar. Maite, ¿me podrías ayudar con una oración para terminar? Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tenemos de aprender el rol de las mujeres en la iglesia, en nuestro hogar, conforme tu santa voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por la hermana Claudia, que nos enseña y nos dirige. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra sea grabada en nuestro corazón y así poderla poner en práctica y asumir nuestras responsabilidades como mujeres, hijas tuyas, para poder edificar a otros. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermana, y muchas gracias. Bueno, entonces voy a explicarles Amén. cuál va a ser la actividad que vamos a hacer. Vamos a armar grupos, 5 grupos, en los que van a estar la hermana Maite, Jamie, Norma, Diana Suárez y yo. Aquí está lo que vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a poner en práctica los 15 minutos que nos quedan, 15-20 minutos que nos quedan, el que nos conozcamos un poco más unas a otras, nos acerquemos. Llevamos hace rato, pues algunas no se han podido congregar, a veces tenemos que salir y pues irnos de una vez porque por el asunto de la pandemia. Y bueno, aprovechemos este medio, que es un poco complicado, pero que lo podemos aprovechar para conocernos, para hablar, para estrechar lazos, como vimos, ¿verdad? Hoy vamos a armamos los grupos más como para conocernos, para estrechar lazos con las que están atravesando esas mismas etapas de la vida, ya sea por la edad o porque son casadas, solteras. La verdad es que el grupo es principalmente de mujeres casadas, según vi. Muy pocas mujeres solteras inscritas. No sé si ya después, porque veo más de las inscritas, pues hayan llegado más. Pero la idea es que vamos a presentarnos, va a haber una líder en cada equipo. Vamos a hablar un poco pues, de nuestro testimonio, de cómo llegamos a los pies del Señor, de cómo llegamos a esta iglesia, las nuevas que nos cuenten un poco cómo se han sentido acogidas. Y vamos a estudiar este pasaje. De acuerdo al pasaje y a lo tratado en la sesión de hoy, comparte las respuestas a estas preguntas con tu grupo. Entonces ya vamos a armar los grupos y vamos a enviar el pasaje. La idea es, repito, que nos presentemos, que hablemos un poco de cada una. Hay muchas que ya se conocen, pero hay otras que no, hay muchas nuevas también. Y que revisemos el pasaje y respondamos estas preguntas en equipo y después las socializamos a través de las líderes. Bueno, ya nos regresó a la sala principal. Entonces, espero hayan tenido un buen tiempo, se hayan conocido. Yo me sorprendí que mi grupo tan pequeño y conocí 3 chicas nuevas. Entonces, gratamente sorprendida. Qué bueno que el Señor traiga personas nuevas a nuestra congregación. Quisiera escuchar a las líderes de los equipos como que nos cuenten algo particular del encuentro. Bueno, fue una experiencia muy bonita. La mayoría de las hermanas estábamos, la mayoría somos hermanas que ya llevamos aquí bastante tiempo en la iglesia. Bueno, lo primero que nosotros, ya contestando las preguntas, dice, ¿por qué es importante amonestar, estimular, ayudar a hermanas de nuestra iglesia local? Bueno, lo primero que nosotros estuvimos de acuerdo es que lo dice su palabra, le dice la palabra de Dios.
Un segundo punto es que es nuestro deber como hijas de Dios. Debemos estar al lado de aquellas que están en esas situaciones. Pues las ancianas debemos estudiar la palabra de Dios y enseñar a aquellos que vienen después de nosotras. Es algo que recalcamos de lo que nosotros aprendimos en el día de hoy y que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra vida espiritual, cristiana, sí, señor. Bueno, hermana Sonia, muchas gracias. Bueno, ¿quién más estaba? Jamie, ¿cómo te fue? Hola, pues la verdad nos conocíamos, el grupo que teníamos. La verdad yo no conocía a Vieiri, Javieri, ok. en Bustos, y no la conocía. Eh, Otra hermana, pero pues no me habló, no supe su nombre, pero bueno. Estuvimos hablando acerca de las preguntas y pues a la conclusión que llegamos, o lo que pues más o menos entre todas dijimos, es que la primera pregunta es porque es importante, bueno, porque lo manda la Biblia, las escrituras lo dicen, porque la iglesia crece, la consejería es alivianada, o sea, es decir, menos carga, porque como corporación nosotros debemos apoyarnos unos a otros. Qué bueno. En cuanto a la primera pregunta. La segunda, compartimos algunos testimonios de cómo hemos sido amonestadas, pero también cómo hemos sido estimuladas por otras hermanas. Que lo que dijimos es que no es bueno apartarse, sino que siempre deberíamos estar unidas, buscar consejo de hermanas sabias. Que aunque no haya un diálogo, aunque el deber ser es que podamos conocernos, pero aunque no haya un diálogo, nosotros vemos testimonios en hermanas solteras, en hermanas que apoyan, en las mamás que estudian con sus hijos, en las hermanas ancianas que vemos cómo comparten el evangelio. Y pues personalmente en mi caso, yo he tenido he sido muy estimulada por varios testimonios de hermanas en la congregación que me han animado a hacerlo yo también, a poder compartir, a poder, bueno, las mamás, cómo estudian con sus hijos, las hermanas mayores, cómo están pendientes de las peticiones de las otras, están orando, estar llamando, pues no me gusta mucho el teléfono, pero bueno, trato de hacerlo. Entonces, lo que pensamos es que es importante y que somos miembros de un cuerpo y que el pie derecho es igual de importante que la mano derecha y que la cabeza y que el dedo pequeño izquierdo. Entonces todos pensamos que tenemos que nuestra posición es tratar de encontrar en sabiduría cuál es nuestra parte. A veces nosotros tenemos que ser estimuladas, pero a veces también debemos amonestar. Y no significa que las más sabias enseñen a las más nuevitas, ¿no? Sino que a veces las nuevas también nos pueden estar mostrando verdades que nosotras tal vez necesitamos, o por lo menos yo necesito. Entonces, ese compartir hace que crezcamos unas con otras. Es que el mayor enseñando al menor tiene más que ver con la madurez espiritual, ¿no? No con cuánto llevan la iglesia, sino con su madurez espiritual. Y encontramos con frecuencia mujeres que acaban de llegar a la congregación y que son maduras espiritualmente. Bueno, por cuestión de tiempo, entonces, quisiera, exacto, que nos aportan. Norma, adelante. Entonces, cuéntame qué fue lo más bonito de tu experiencia y con las chicas, y algo que particularmente nos quisieras contar de tu reunión. Bueno, ya conocía a la mayoría, pero o sea, de eso que tú las ves en la iglesia, tienen hijos y eso, pero como no sus historias, ¿sí? Como un poco de ellas. O sea, respuestas ahí, efectivamente, que es importante para el crecimiento espiritual, que el amonestar y hacer esto demuestra amor por la iglesia.
la mayoría decían que al llegar a la iglesia fueron amonestadas, ¿no? Que en los lugares donde se encontraban normalmente no, como que la palmadita y tranquila y esto pasa o aquello, sino que al llegar acá fueron como confrontadas a asumir sus responsabilidades. Entonces, que eso en vez de desanimar, como que lo alienta a uno, ¿no? Y algo también que decía Jamie es el hecho de que uno normalmente habla como de recibir, ¿no? Pero también se nos ordena a nosotros a amonestar, o sea, hacer también ese ejercicio que normalmente nosotros no hacemos con otras hermanas por distintas cosas. Pues uno de mamá lo hace muy fácil con sus hijos, ¿sí? Y en esto uno demuestra amor por ellos, ¿cierto? Cada vez que los corrige, que les habla. Entonces, yo creo que también es un jalón de orejas para todas, porque creo que no, o por lo menos en mi caso no lo hago muy frecuentemente, entonces es como un llamado de atención a hacerlo. Sí. Y en las hermanas es hay un común denominador en las que están ahí apoyando, siempre salen como unos nombres, está Claudia, está hermana Luz América y está el pastor ahí, ¿no? Entonces, sí vemos como diciendo, uno ahí hace falta en verdad que nosotras nos preparemos y muy acorde a lo que tú decías hoy, ¿no? Tenemos que prepararnos para estar preparados en verdad para toda buena obra y entre ese llamado a la buena obra es a amonestar, ¿no? Porque es para el bien y la edificación de la iglesia. La iglesia, sí. Sí, qué bueno. Gracias, Norma, por tu aporte. Y Diana, cuéntame, ¿cómo te fue? Bueno, nos fue bien, pues el grupo tenemos edades muy parecidas, pero tenemos vivencias muy diferentes. Y eso es muy chévere porque creo que nos vamos a nutrir mucho. Hay quienes tienen hijos, hay quienes no los tenemos. Y pues creo que podemos resaltar que, o sea, en cuanto a la importancia de tener estos espacios y de estimularnos, ayudarnos, debe ser esto una muestra del amor que nos tenemos, ¿no? Como iglesia, entre hermanos. También es importante porque hay conocimiento que no tenemos, como lo decías ahorita, conocimiento para poder aplicar esa doctrina de manera práctica. Todas comentaban que era importante poder contar con una mujer y con la visión de una mujer para saber cómo aplicar esto, ¿no? Y por último, que ser obedientes a este mandato, a este ruego que Pablo hacía ahí en el pasaje, es dejar el egoísmo, ¿no? Dejar de pensar en nosotras mismas y poner al servicio del Señor y de otros lo que podemos tener, ¿no? Entonces, creo que eso fue como lo más importante. Más importante. Muchas gracias, Dianita, por tu aporte y por tu participación. Les cuento que Diana fue la que me ayudó a escoger el pasaje y a escoger las preguntas. Muchas gracias por tu apoyo. Y definitivamente esas cosas hacen que la carga siempre sea más ligera. A mí lo que más me sorprendió o que más, digamos, tomé de la reunión con las que estuve yo, es que alguna dijo, creo que fue Tatiana, que también tenemos que dejar la autosuficiencia, ¿no? Y creo que eso es importantísimo porque es muy difícil yo acercarme a otra tratando de estrechar lazos y si la otra pone un muro entre las dos, ¿verdad? Y a veces ese muro se llama así, autosuficiencia. No, no necesito tu consejo, no necesito que me amonestes, yo soy sola, ¿sí? O sea, aquí, yo voy el domingo a la iglesia, pero, y además que me gustó mucho que varias aportaron como que a veces hacemos eso, solo vamos a eso, a escuchar y como que ya sabemos cómo es el corazón, que nos engaña, ¿no? Bueno, me quedo con esto no, esto no. Y qué importante es cuando abrimos las puertas, ¿no? Cuando dejamos esa autosuficiencia y decimos, bueno, ven, yo necesito ser más abierta, que cuando me pregunten necesito ser sincera, honesta, contar, participar, preguntar, pedir un consejo. Entonces, el resto como que todas estamos muy en línea, pero eso fue lo que más me gustó y me impresionó realmente. Y bueno, terminemos con una oración. Jamie, ¿me ayudas con una oración para terminar, por favor? Señor, agradecemos por este grupo, por esta actividad, por esta reunión. Te pedimos, Señor, sabiduría para poder aplicar lo aprendido. Te pedimos que nos perdones cuando en nuestro corazón
total autosuficiencia, el orgullo, incluso la pena, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guardes y que nos permitas con buen ánimo poder practicar, poder tener en mente todas estas enseñanzas y poderlas llevar a cabo en algún momento. Te pedimos, Señor, estar bajo tus alas, estar en tu regazo, Señor, todos los días, porque cada una tiene una situación diferente, cada una tiene una experiencia diferente, pero te pedimos, Señor, que tú a todas nos guardes, nos ayudes y nos permitas, Señor, o mejor, nos ilumines el corazón para poder tener en nuestra mente lo que aprendemos y poder glorificarte, poder tratar de poner en práctica para darte gracias a ti. Te damos gracias por esta noche, por la enseñanza, por la comunión, y te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, para que tú permitas que crezcamos unidas como un solo cuerpo y que podamos entre todas poder compartir y experimentar el amor y la amistad que solo pueden venir de ti. Te damos gracias infinitas y dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Amén y muchas gracias. Gracias a todas por su participación, por quedarse hasta el final. Gracias. Y bueno, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Amén. Gracias. Feliz noche para todas.